Paz y bien para todos, que el Señor los esté bendiciendo grandemente. Estamos ya en el 22º domingo del tiempo ordinario. Hemos terminado el capítulo 6 de Juan, donde Jesús se nos presenta como el pan vivo, el pan bajado del cielo, el pan que da vida. Y volvemos al Evangelio de San Marcos, capítulo 7, que nos dice hoy: en aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregándose bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no comían tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos, nada que entre fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Hermanos, este evangelio sin duda es un poco difícil para todos y cada uno de nosotros. Y digo difícil porque muchas veces caemos en ese fariseísmo, en ese momento de ser jueces, en ese momento de ser fiscales de la fe para otras personas. Jesús critica grandemente a estos fariseos por esta misma razón. Pero hay dos cosas muy interesantes en este evangelio que atraen bastante la atención. Primero, dice Jesús: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y lastimosamente, hermanos, para estos fariseos la tradición era mucho más importante que otra cosa, ¿sí? Pagaban impuestos de todo lo que recibían y hacían juramentos sobre los valores, el oro del altar, pero se equivocaban porque pensaban que el rito no era tan importante como jurar sobre las cosas valiosas del templo. Hoy Jesús nos invita a nosotros también, hermanos, a darnos cuenta, a ver cómo está nuestra relación con Él. Si vivimos de una tradición únicamente, esto de las tradiciones a veces puede tener un doble filo, o puede ser una espada de doble filo, porque nos lleva al extremo, o nos puede llevar a extremos en que celebremos tanto una tradición que nos olvidemos y nos alejemos de la palabra de Dios y de la verdadera adoración de corazón que debemos y se debe dar únicamente a nuestro Señor. Nuestro culto a veces a Dios puede estar vacío también. Únicamente repetimos con los labios, pero nuestro corazón está completamente fuera de lo que estamos diciendo. Jesús nos previene de eso entonces, tanto como a los fariseos, para que no caigamos en ese tradicionalismo que muchas veces opaca la tradición, opaca o puede opacar el evangelio, la palabra de Dios, la espiritualidad, porque ponemos mucho énfasis a veces en tradiciones y no en las cosas principales que Jesús hoy nos invita a que pongamos cuidado y atención. La otra cosa es que nos dice: dejáis a un lado los mandamientos de Dios para aferrarnos a una tradición de hombres. Esto, una vez más, hermanos, nos interpela a nosotros.
Nos aferramos a las tradiciones, nos aferramos a la palabra de Dios, nos aferramos a una espiritualidad falsa, barnizada únicamente por tradiciones, por hacer cosas que son exteriores nada más, para que la gente nos vea, para que la gente nos alabe, para que la gente diga que somos buenas personas. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque Dios conoce el corazón, el interior de cada uno de nosotros, y a Él no lo podemos engañar. Cuidado entonces, hermanos, y digo cuidado porque yo también me incluyo en eso. A veces es fácil caer en ese fariseísmo de tratar de dar una imagen que no es la nuestra, una imagen que no viene de Dios. Y nos previene también de todo esto, que no es lo que entra por la boca del hombre lo que nos hace impuros, ¿sí? Sino que es todo lo que sale de nuestro corazón, porque de ahí es donde vienen los sentimientos, y nos previene de todo eso, de los malos pensamientos, de las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, todas esas cosas que nos alejan de Dios, todas esas cosas que nos apartan únicamente. Como decía un santo muy popular, un santo muy famoso: el pecado es simplemente la ausencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo está entonces nuestra vida, hermanos? ¿Cómo nos interpela a cada uno de nosotros este evangelio de hoy? Y quiero leer algo muy importante que escuché o que tengo aquí al frente mío, que nos viene muy bien en lo que estamos hablando. Y nos dice: nosotros también debemos sentirnos interpelados y preguntarnos si nuestra religión se reduce a prácticas externas sin mantener una relación viva con Dios, que penetre y transforme nuestros sentimientos, pensamientos y actitudes. Una religión que se sustenta en esta relación es ciertamente más comprometida, porque implica a toda la persona y no solo a aspectos parciales o externos. Pero por eso mismo, la única que merece la pena vivir. A este respecto está la crítica que hace Jesús de una pureza solo externa. Lo importante para Él es la fuerza del corazón. Las realidades que llegan al hombre no son en sí ni buenas ni malas. Somos nosotros quienes las pervertimos poniendo el mal que llevamos dentro del corazón, o quienes las saneamos proyectando el bien que Dios ha derramado en nosotros. Jesús, más que decirnos lo que debemos hacer o dejar de hacer, nos da criterios para realizar la voluntad del Padre. Y es aquí el mensaje central del Evangelio de hoy. Jesús no nos da parámetros, sino que nos da esos criterios, como dice, para seguir la voluntad de Dios. ¿Estás siguiendo tú esa voluntad, hermanos? Hermano, hermana, ¿estás siguiendo tú ese criterio de Dios? Y como la segunda lectura de Santiago nos dice algo muy interesante, y creo que aquí está también algo muy importante, un foco central de lo que es la espiritualidad verdadera. Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándonos unos a otros o a vosotros mismos. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Eso es lo que Jesús nos pide entonces, hermanos, las obras de misericordia. Si vivimos esas obras verdaderamente y salen de nuestro corazón, estamos poniendo en práctica el Evangelio. ¿Y tú? ¿Cómo pones en práctica el Evangelio? ¿Cómo pones en práctica la palabra del Señor? ¿Te sientes interpelado, interpelada por este Evangelio de hoy, por Jesús mismo? Que Dios, hermano, te bendiga, te acompañe siempre. Y como siempre lo digo, por favor, sí, inscríbete al canal, deja tus comentarios, dale like y recuerda, dale me gusta, y recuerda que
compartir también es evangelizar. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, te acompañe siempre, te libre de todo mal, te cubra con su misericordia y te dé la paz. Amén, así sea. Cuídate, hasta una próxima. Que el Señor te bendiga.